A estos con signo más, estos con signo menos y estos con signo más. Está diciendo que van a ganar los nortes. Efectivamente, llega a 38,7 millas más al norte del paralelo de salida. Pero, como la distancia entre paralelos se mide a lo largo de un arco de círculo máximo llamado meridiano, entonces quiere decir que no solo son 38,7 millas náuticas, sino que también son 38,7 minutos de diferencia de latitud, conforme. Entonces, cada vector en el sentido norte o sur es el producto de una distancia multiplicada por el coseno del rumbo. La distancia total en sentido norte o sur es la suma de los productos de cada distancia multiplicada por el coseno del rumbo correspondiente. Y debido a que las distancias en el sentido norte-sur son arcos de meridiano, que entre paréntesis, decir meridiano es arco de círculo máximo, también son diferencias de latitud en minutos de arco. Conforme. Aquí tenemos el horizonte ahora. Me pregunto si el buque navega a un rumbo mayor de 0 y menor de 90. ¿Va a llegar más al este o más al oeste de donde salió? Entonces, ya, pues, dígame algo. Hacia el este, profesor. Más al este. Conforme. ¿Y cómo lo hizo? Muy simple, multiplicó la distancia por el seno del rumbo. Ese va a ser el cambio en distancia entre meridianos de salida y llegada. Conforme, esa es una distancia en millas náuticas y nada más que una distancia en millas náuticas, que se llama apartamiento. ¿Por qué? Porque el apartamiento es una distancia entre dos meridianos medidos a lo largo de un paralelo de latitud. Conforme. Bien, entonces si el rumbo está entre 0 y 90, va a llegar más al este. Y al multiplicar la distancia por el seno del rumbo le va a salir positivo. Y si el rumbo es mayor de 90 y menor de 180, multiplica la distancia por el seno de este rumbo y le va a salir positivo o negativo. ¿Negativo? No improvise, piense, por favor, piense, o por último, empíricamente, póngale 91, es decir, 1 por el seno de 91 y 1 por el seno de 179. ¿Le va a salir positivo o negativo? Pero positivo. Si se coló, positivo. Si se coló en trigonometría, oiga, póngase al día, porque aquí vamos a aplicar mucha trigonometría plana y después trigonometría esférica, que también se usa la trigonometría plana, que es el fundamento de la trigonometría esférica. Conforme. Entonces, le va a salir positivo, conforme, hacia el este. ¿Ya? Pero si el rumbo es mayor de 180 y menor de 270, si multiplica la distancia por el seno de este rumbo, ¿le va a salir positivo o negativo? Negativo. Negativo, muy bien, hacia el oeste. Y si el rumbo es mayor de 270 y menor de 360, entonces multiplica la distancia por el seno de este rumbo, ¿le va a salir positivo o negativo? Positivo. Negativo. Negativo, conforme. Uy, parece que no han repasado nada en la clase pasada. Bueno, preocúpese, porque hay preguntas para todo, así que no se confíen que va a poder copiar en la solemne que hacen 15 días más. Senos positivos, apartamiento al este, conforme. Senos negativos, apartamiento al oeste, conforme. Cambio en apartamiento, después navegar varias distancias a diferentes rumbos. Desde A hasta B, navega 48 millas, rumbo 038. ¿Va a llegar más al este o más al oeste? Al este. Hacia el este, profesor. Conforme. Y si navega al 068, ¿llega más al este o más al oeste? Este. Al este. Y si navega al 110, ¿llega más al este o más al oeste? Este. Y si navega al 200, ¿llega más al este o más al oeste? West. Conforme. Y si llega al 295, ¿llega más al este o más al oeste? West. Conforme, muy bien. Entonces, ahora si quisiera saber cuántas millas al este o al oeste
del punto de salida llegó, ¿qué es lo que hace usted? Le pone signo positivo a todos los este y negativo al oeste y lo suma. Y le queda que llegó 2,1 millas más al oeste de donde salió. Esas 2,1 millas son millas solamente. Cada vector en el sentido este u oeste es el producto de una distancia multiplicada por el seno del rumbo. La distancia total en el sentido este u oeste es la suma de los productos de cada distancia multiplicada por el seno del rumbo correspondiente. Y la distancia navegada en el sentido este u oeste, llamada apartamiento, se considera que se hace efectiva en el paralelo de latitud media, que es un círculo menor, no es un círculo máximo. Profe, Sí, dígame. tengo una duda. La sumatoria del final es el rumbo que hizo, o sea, lo que varió después de todos los cambios que se hizo con el timón, ¿no? No. Estas son, mire, supóngase que usted salió de un punto X, donde hay una boya, navegó todo eso para allá, todo esto para allá, todo esto para allá, todo esto para allá, y después, ¿no es cierto?, llegó, porque se acabaron los 295, ¿y a dónde salimos? Allá, bueno, allá se ve a 2,1 millas al oeste, está el meridiano que pasa por el punto de salida. Eso quiere decir que llega 2,1 millas más al oeste de donde salió. ¿Me comprende o no? ¿O era 8 la pregunta? Sí, ahí entendí. Gracias. Bien. Para transformar el apartamiento en diferencia de longitud, se divide por el coseno de la latitud media. Apuesto que estos dos puntos nadie entendió por qué, entonces eso es lo que vamos a ver ahora. Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a salir de aquí y vamos a ir a otra explicación, que esta de aquí. Sí. Entonces, esto también lo vimos en la clase pasada. La posición de una nave puede navegar a uno más del rumbo sin considerar el efecto de la corriente, que recuerda la distancia y el rumbo para ir de un lugar a otro. No, eso no lo vamos a ver todavía. Aquí está la demostración que está en los apuntes. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que la distancia entre dos meridianos, medido a lo largo de un solo paralelo de latitud, es igual a la distancia que hay en el ecuador entre esos mismos meridianos, pero multiplicado por el coseno de la latitud. Esa explicación la dimos y está en un anexo de los apuntes que mandé, para que le interese convencerse que la distancia entre dos meridianos medido a lo largo de un paralelo de latitud, que es este, es igual a la distancia que hay entre estos dos meridianos, o sea, la misma distancia que hay entre esos mismos meridianos en el ecuador, pero multiplicado por el coseno de la latitud. El coseno de 0 es 1. Entonces, si quiere transformar la distancia aquí en distancia aquí, lo multiplica por 1 y le queda igual, porque todo número multiplicado por 1 queda igual. Pero si quiere saber la distancia que hay entre meridiano en el polo, entonces tiene que multiplicar la distancia en el ecuador por el coseno de 90, y el coseno de 90 es 0. Entonces, por supuesto que la distancia entre todos los meridianos en el polo es 0, porque ahí están saliendo y entrando todos los meridianos. En la latitud 60 va a ser la mitad, porque el coseno de 60 es 0,5. O sea, esto va a ser la mitad de esto en el paralelo 60. Bien. Los signos, de nuevo, ¿no es cierto? ¿Qué signo tiene la función seno cuando R es hacia el este, mayor de 0 y menor de 180? ¿Qué me dice? Pero hay alguien que esté poniendo atención. Positivo. ¿Qué signo tiene la función seno cuando el R es hacia el oeste, mayor de 180 y menor de 360? Tercera vez que lo estamos viendo, lo vimos la clase pasada y lo repetimos recién. Negativo. Conforme. ¿Qué signo tiene la función coseno cuando R es hacia el norte? O sea, mayor de 270 y menor de 90. Positivo. Muy bien. ¿Y qué signo tiene la función coseno cuando el rumbo es mayor de 90 y menor de 270? Negativo. Negativo, conforme. Entonces, si queremos saber, tenemos una distancia, diferencia de latitud y apartamiento. Si queremos saber la diferencia, la relación que hay entre distancia, rumbo y diferencia de latitud, decimos que el coseno es cateto adyacente partido por hipotenusa.
Cateto adyacente es hipotenusa por coseno. Y distancia es diferencia de latitud partido por el coseno. Conforme. Un buque navega los siguientes rumbos, la distancia que se indica. Si solo navega 39 millas al 240, llegaría más al norte o más al sur. Más al sur. ¿Por qué? Porque 240 el coseno es negativo. Al ser, a ver, alguien está con el micrófono abierto y está metiendo ruido. Por favor, desconéctelo. Ya. Si navega el 325, llega más al norte o más al sur. Al norte, claro. Positivo. Si navega 035 también, y si navega 140 más al sur. Bien. Sumando las distancias al norte son 95, sumando las distancias al sur son 41,7. En resumen, llega a 54,1 millas más al norte de donde salió, conforme. Ahora, ¿cuántas millas al norte o sur del lugar de salida llega? Por supuesto que van a ser las que dijimos delante, los 54,1. Esos 54,1 son millas, porque se multiplicaron millas por una función trigonométrica, conforme. Pero como la distancia entre paralelos separados, un minuto de diferencia de latitud es una milla, esas 54,1 millas también son minutos de diferencia de latitud, o sea, 54,1. Conforme, como el resultado salió positivo, quiere decir que el lugar de llegada está más al norte que el de salida. Por lo tanto, esos 54,1 minutos de diferencia de latitud son al norte. Bien, con eso ya el paralelo de llegada. Si dijimos que el paralelo de salida era 62 sur y que el paralelo de llegada está a 54,1 millas de diferencia de latitud más al norte, entonces el paralelo de llegada es más chico, porque está más cerca del Ecuador. Entonces a 62 le resto 54,1 y me quedan 61,05,9 sur. Conforme. El apartamiento. Dijimos que apartamiento, cateto opuesto, hipotenusa por seno, conforme. ¿Qué es lo que es el seno? Seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. ¿Y qué es lo que es la hipotenusa? Cateto opuesto partido por seno, conforme. Entonces, si un buque navega 39 millas al 240, ¿llega más al este o más al oeste? Menos mal que estamos repasando, pues. Más al oeste, conforme. Y al 025 también, y al 085 no, llega más al este, y al 140 más al este, conforme. Entonces, millas navegadas al este, 48. Millas navegadas al oeste, 71. ¿Quién ganó? Las a oeste. ¿En cuánto ganaron? En 22,7. Llega a 22,7 millas más al oeste de donde salió, conforme. ¿Cuántas millas más al este o al oeste del meridiano de salida llegó? Bueno, ya lo dijimos, ya. Llega 22, y tanto. Esas 22,6 son millas, porque se multiplicó distancia por una función trigonométrica. Pero como el resultado salió negativo, esas 22,6 millas hacia el oeste del lugar de salida son hacia el oeste del lugar de salida. Por lo tanto, el apartamiento es 22,6, conforme. Pero, ¿a dónde mido esas 22,6 millas al oeste? Buena pregunta. ¿Lo mido en el paralelo de salida? ¿Lo mido en el paralelo de llegada? ¿O no lo mido en ninguno de los dos? A ver, entonces, supongamos que estamos bien al sur del Pacífico Sur, por ejemplo, que estaríamos del paralelo 62 grados de latitud sur. Esto es la periferia antártica, conforme. Si los mido en el paralelo de salida, que está más al sur que el de llegada, voy a llegar a una longitud mucho más al oeste del lugar efectivo. Y si los mido en el paralelo de llegada, voy a llegar a una longitud mucho más al este del lugar real. En otras palabras, supóngase que este es el meridiano de salida y este es el lugar de salida que está en el paralelo 62. Entonces, navegó 54,1 millas al oeste, ¿sí o no? Si usted las 54,1 millas las mide cerca del polo, ¿no es cierto? De ahí va a llegar, si está, supongamos, en el cabo, digamos, por decir algo, el Cabo de Hornos, entonces va a llegar al meridiano de Nueva Zelanda, ¿o no? Porque aquí están muy apretados los meridianos. O va a llegar a este meridiano, conforme. Y si los mido en el paralelo de llegada, entonces voy a llegar, ¿no es cierto?, a un meridiano que está un poquito más a la derecha de este, más al oeste. Voy a llegar a este otro meridiano. Entonces, esto es incorrecto y esto es incorrecto. Entonces, ¿qué es lo que se hace?
viviendo en el apartamento del paralelo, se llega a este meridiano, conforme. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El paralelo de latitud media o término medio de la latitud de salida y llegada es 61,82,9. Conociendo el paralelo donde medir el apartamento, recordamos el concepto fundamental. La distancia entre dos meridianos medido a lo largo de un paralelo de latitud es igual a la distancia que hay entre esos mismos meridianos en el ecuador, pero multiplicado por el coseno de la latitud. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el apartamento lo mido en el paralelo de latitud media. Entonces, el meridiano que pasa por aquí va a ser el de llegada. Entonces, no es ni este ni estocho. Se mide en el paralelo de latitud media. Entonces, llegó ahí. Entonces, si usted quisiera ir de aquí para allá y le dicen, oiga, navegue 54,1 millas más al norte y 22,6 al oeste. Entonces usted se viene para acá y va a llegar ahí. No está la isla. ¡Ay! Se devuelve. Oiga, no está. ¿Qué hiciste? Navegué 54,1 millas al norte y después 22,6 al oeste y no había nada. No, tenéis que navegar 22,6 al oeste y después 54,1 al norte. Ah, entonces se viene por aquí, por acá, se viene para acá, llega a este meridiano, navega para arriba y llega aquí. No hay nada. Chanfle, se devuelve, no estaba. Entonces, ¿qué es lo que tenía que haber hecho? Haber navegado la mitad de 54,1, después la 22,6 y después la otra mitad de 54,1. Pero para encontrar el meridiano de salida tenía que haber navegado el apartamento en el paralelo de latitud media. ¿Comprende hasta ahí o no? Bueno, entiendo que el silencio otorga, o sea que está clarísimo. Clarísimo. Luego, la distancia en el Ecuador es las millas navegadas hacia el este u oeste, es el apartamento, dividido por el coseno para que sea grande, porque la distancia en el Ecuador es más grande, 47,4 millas. Pero como el Ecuador es un círculo máximo, una milla es igual a un minuto de diferencia de longitud. Por lo tanto, esos 47,4 no solo son millas de distancia en el Ecuador, sino que además son 47,4 minutos de diferencia de longitud. Y naturalmente que si salió al 75 va a llegar al 75,47,4 US. Conforme. ¿En qué dirección se encuentra el lugar de llegada respecto al de salida? Conociendo, como conocemos la diferencia de latitud y el apartamiento finales, conocemos la diferencia de latitud total y el apartamiento total, millas y millas. Entonces Pitágoras se pone de pie y la distancia es 58,6 millas y R es 22,7, conforme por Pitágoras. Este resultado trigonométrico lo bautizamos para que sea aceptado en la santa navegación. Entonces el nombre o prefijo será el de la diferencia de latitud y el apellido o sufijo será el del apartamiento. Entonces, bautizado, norte 22,7 al oeste, sin bautizar, ya está bautizado y ahora lo traducimos en sexagesimal. Sexagesimal significa de 0 a 360, 337,3 grados. Conforme. ¿Clarísimo? Qué bueno. Entonces, vamos ahora a resolver los problemas de la partida. En ese paquete, en esa batería, no sé si es algún cambio, puede ser que no. En esa batería de problemas que mandé, todos los primeros ejercicios están resueltos. O sea que ya más facilidades no han habido jamás. Y los otros creo que están con resultado, pero no es necesario el resultado, porque si no puede salir uno en la solemne, no sé. Entonces, un buque zarpa de A en latitud 40. Este es el primer ejercicio de la planilla que le mandé. Entonces dice longitud tanto, latitud, longitud. Luego navega la siguiente distancia, los rumbos que se indican. Calcular las coordenadas del punto de llegada, así como la distancia y dirección para ir directamente del lugar de salida al lugar de llegada. Entonces, lo primero que hacemos es almacenar la latitud y la longitud de salida con sus signos correspondientes en las memorias A y B de la calculadora. Eso tengo entendido que ya lo saben hacer, ¿o no?
Si hay alguien que viene incorporándose recién al curso, Yo, profesor, no tengo idea cómo la semana pasada no puedo acceder y las clases se botaron. Así que estoy medio perdido. Ya, conforme. Entonces, usted coge su calculadora. Claro que esto no es ni trigonometría ni navegación, esto es clase de Casio nomás. Pero en fin, coge su calculadora y pone en pantalla menos 47 grados 16 minutos. ¿Y por qué menos? Porque sur. Todos los sur y los oeste se anotan con signo menos. Una vez que ya tiene en pantalla anotado menos 47 grados 16 minutos, entonces le hace un shift STO A de alfa. ¿Encontró el shift? ¿Encontró el STO de storage? No. Tiene una calculadora esa. Está con amarillo arriba del 7. Hay un ejemplo que dice RCL, que viene de rescate. Ya. Sí, la veo. Porque el chip STO A. ¿Ya? ¿Ya? Esto es lo mismo que están haciendo clases de WhatsApp. Nadie le ha hecho clases de WhatsApp y estoy seguro que lo saben usar re bien. Pero en fin, ya. Conforme. A ver, borre todo con AC. Póngale AC. ¿Se le borró todo? Se borró todo. Conforme. Ahora, ¿sabe dónde está la tecla alfa? Al lado del shift. Sí, y la tengo. Póngale alfa A. Exe o igual. Ya. Le aparece menos 47 grados 16 minutos. Me dio error matemático, profe. Me equivoqué yo, pero ya estoy. Ahí caché cómo es el tema. Ya, conforme. Entonces, almacena la memoria, la latitud con su signo correspondiente en la memoria A y la longitud con su signo correspondiente en la memoria B de Bravo. Conforme. Enseguida, calcula la distancia entre el paralelo de salida y el de llegada, igual a la diferencia de latitud en minutos de arco, sumando los productos de cada distancia multiplicada por el coseno del rumbo correspondiente. Entonces, ¿qué es lo que hay por lo menos, yo le voy a explicar 3 maneras, pero se hacía el voleo nomás, porque no hago clases ni de WhatsApp ni de calculadora, nadie me paga ni. Conforme, el que le interese se preocupa. Una solución es usar la memoria acumulativa. La memoria acumulativa es una M con signo más. Entonces, usted coloca 101 cos 65 shift STO M. ¿Por qué shift STO M? Porque puede que ya tenga algo metido en esa memoria, pero para asegurarse de que no le quede nada más que el producto de 101 por el coseno de 65, le pone shift STO M. Conforme. Ya. Después aprieta 188 cos 168 y la tecla M más. Después 85 cos 161 y aprieta la tecla M más. Después 178 cos 037 y aprieta la tecla M más. Después 48 cos 130 y aprieta la tecla M más. Y después 65 cos 104 y aprieta la tecla M más. Conforme, nótese que no aprieta jamás, apretó el signo más, porque si aprieta el signo más, deja la embarrada. Y después, ¿no es cierto?, le coloca alfa M, exe, y ahí va a estar el resultado. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera es simplemente usted coloca 101 cos 65 más 188 cos 168 más 085 cos 161 más 178 cos 037 más 048 cos 130 más 065 cos 104, exe. Y ahí también le va a dar el resultado. Pero, si tiene una calculadora de esas que valen menos de 15 lucas, ya en la tercera le va a decir que la memoria no se la puede. Entonces, ¿qué es lo que hace? Con un tercer método, si hay 1 o 2 o 3 productos que sumar, conforme lo hace así. Pero no, si hay muchos, como en este caso, lo puede hacer de la siguiente manera. 101 cos 65 más
188 cos 168 exe o igual. Y después le pone más 85 cos 161, más 178 cos 37, más 48 cos 130, más 65 cos 104 igual. Y también va a llegar al mismo resultado. Conforme, él tiene 3 maneras de hacerlo. Bien. Entonces, después usted lo hace no una, hágalo unas 50 veces, 49 ya mínimo. Calcular la latitud de Y. Ahora, usted, ¿no es cierto?, tiene en pantalla el resultado, que son, ahí no sale el resultado, sí sale, 126 con signo menos, 126 con signo menos, conforme. Tiene en pantalla 126, entonces, ¿qué es lo que hace? Esos son minutos, por lo tanto, para transformarlo en grado, lo divide en 60, le pone el dividido 60 y enseguida más alfa A. ¿Cuánto te dio? Entonces tiene que darle 49, 22 minutos con signo menos, que es la latitud de llegada. Conforme. ¿Clarísimo? Profesor, Dígame. ahí me dio 128,7 al sur, millas al sur, pero ¿será que hice algo mal? ¿O es que hay No, un rango diferente igual? no hay rango. No, hizo algo mal. A ver, por primera y última vez lo vamos a hacer de nuevo. 47-16 sur, 47-16 chifre STO, conforme. Entonces, 101 cos 65, chip STO M, lo voy a hacer con este sistema. 188 cos 168 M, 188 cos, ahí está el centro, un rato, 85 cos 161 M más, 178 cos 37 M más, 48 cos 130 M más y 65 cos 104 M más. Sí, no, alfa M 126 da. ¿Qué quiere que le Ahí me diga? dio 125,9. Y después el 9 que viene, 126, pues. ¿está de acuerdo? Entonces, ¿tiene menos 126 en la pantalla de su calculadora? Sí. Sí. Entonces, dividido 60 más alfa A. Y tiquitaca. Le quedan 49, 22. ¿Sí o no? Con signo menos. Conforme. Ya. Qué bueno. Calcular la latitud media. Como ahora lo que tiene en pantalla es la latitud de llegada, que usted naturalmente lo va a tener en papel porque ahí va a tener un puntito seguramente. Pero por lo que no hay puntos por la latitud media, pero usted la va a necesitar para multiplicar, para dividir el apartamiento en el coseno de la latitud media y sacar la distancia entre esos mismos meridianos del Ecuador, conforme. Entonces, como ya tiene en pantalla la latitud de llegada, le suman la de salida. ¿Cómo? Más alfa A, así de simple, y le pone el manso igual. Entonces, ahí va a tener la suma de la latitud de salida con la llegada. Sí, pero usted no quiere la suma, quiere el promedio. Conforme. Entonces, dividido 2 y le pone Shift STO C y lo deja guardado en la memoria C para que, por si acaso, cometa algún error futuro. Esa es una recomendación. No es necesario hacerlo así, hay otras maneras de hacerlo, pero ni se las voy a decir para que usted las descubra y las explote cuando estime conveniente. Bueno, ¿está claro hasta ahí o no? Y la latitud media le tiene que dar menos 48,19. Eso tiene que quedar en una memoria. Es conveniente que quede en una memoria C, memoria Charlie. ¿Conforme?
Qué bueno. Entonces seguimos. Quinto, calcular la distancia medida en el paralelo de latitud media. Acuérdense que el apartamiento, ¿no es cierto?, se mide en el paralelo de latitud media, entre el meridiano de salida y el de llegada. ¿Cómo lo hace? Sumando los productos de cada distancia multiplicada por el seno del rumbo correspondiente. Entonces, lo mismo que hizo delante con los productos de la distancia por el coseno, ahora haga lo mismo multiplicando cada distancia por el seno del rumbo correspondiente y los va sumando. Y eso tiene que darle 365,3 millas al este. O sea, ahora le va a salir positivo. Y son todas al este. Claro. Profesor, Dígame. a ver, para aclarar algo, creo que da los 126 millas al sur, eso se divide por 60 y se pasa a grados y minutos. No, señor. No, señor. No es necesario hacer eso. Si quiere hacerle serie y perder el tiempo, hágalo. Pero si tiene en pantalla menos 126, entonces lo que corresponde hacer es dividir eso en 60 para transformarlo en grado, pero no le ponga igual. ¿Para qué lo transforma a grado? Para sumárselos a la latitud de salida. Y como la latitud de salida la tiene en la memoria A, le pone dividido 60 más alfa A y ahí recién le pone el igual. Conforme. Ah, ya, ahí está. Ok, profesor. Bien. Interesante, ¿o no? Profe, Dígame. entonces si aparece un ejercicio de esto, así sería el desarrollo, ¿cierto? No. En materia de desarrollo no le exijo nada, yo voy al resultado nomás. Todo esto que estoy haciendo ahora, no sé, esto lo debería descubrir cada alumno, pero lo estoy haciendo aquí porque estoy seguro que si fuera el WhatsApp ya sería un experto en esta cuestión, pero como sé que no les interesa mucho la navegación a los que no vienen a clase y a otros, entonces se lo estoy a los que quieran progresar, ¿no es cierto?, y adquirir experiencia. Y esta es una manera de hacer las cosas. Hace 5 años atrás o 10 años atrás, o tal vez en otro establecimiento, ¿no es cierto?, no lo hacen así, lo hacen de otra manera, usando las tablas o usando nada más que ángulos entre 0 y 90 y transformando los cuadrantales a sexagesimales, etc. Esta es la manera más conveniente de la moderna navegación para hacer las cosas. ¿Qué quiere que le diga? Esa era su pregunta, ¿o no? ¿O nada que ver? No, hasta el momento sí. Gracias. Hay muchas maneras de hacer las cosas en navegación, porque la navegación es un arte. ¿No es cierto? Si usted toma un curso de cocina, claro, toma un curso y le van a decir una manera de hacer el arroz, conforme, pero no hay una sola manera de hacer el arroz. Entonces no saca nada con decir, no, si aquí yo tomé el curso para ganar el título nomás, claro. Entonces anota la receta y después, ¿no es cierto?, para el examen de título, le dicen, a ver, prepare un arroz, y usted saca el papel ahí, a ver, el arroz, ¿cuál es el arroz? Este es el arroz, ¿cuánto tengo que echarle? Claro. ¿A dónde lo echo? ¿Le echo aceite? Claro, un poquito. ¿Le echo sal? Sí. Y después, ¿le echo agua? No le echo agua. Tiene que, en fin, y así. Entonces, si los examinadores ven que usted está siguiendo la receta elemental que le enseñaron, por supuesto que no va a ganar el concurso de culinario ni por las tapas. Pero si se nota que usted hace las cosas con cariño, ¿no es cierto?, y ya lo ha experimentado de varias maneras y eligió la mejor, claro, ahí ese sí que es el buen navegante. Y aquí estoy yendo a la mejor manera, y así no hay varias alternativas, porque dentro de la calculadora, como le digo, hay por lo menos 3 maneras de calcular cada una de estas cosas. Pero usted tiene que practicar y elegir la mejor manera. No es que me dijeron que usted dijo, nada que ver. Es que quiero saber en qué me equivoqué.
es que quiero saber en qué me equivoqué. No, si no es que quiera, tiene que la obligación de saber en qué se equivocó y cómo, haciendo las cosas bien, haciéndola una y otra vez hasta que descubra dónde se equivocó. Y no como salió uno hace unos años, es que tengo derecho a saber en qué me equivoqué. No, no tiene derecho, tiene la obligación de saber en qué se equivocó. ¿Cómo? Investigando, claro. Y no preguntando, oiga, ¿en qué me equivoqué? Aquí, unos derechos nomás. En fin, ¿estamos claros hasta ahí o no? Tiene 365,3 sin signo en la pantalla, conforme. Entonces, si tiene 365 en la pantalla, quiere decir que eso tiene que dividirlo primero, por el coseno de la latitud media. Entonces le coloca dividido cos alfa Charlie, que es donde estaba la memoria, la latitud media. Y después le coloca dividido 60 para transformarlo en grado, porque no puede echar la película con grado, porque lo que tiene almacenado en la memoria Bravo es la longitud en grados. Cuando usted le aprieta el tiki-tac y le sale la grado y minuto, son grados. Es una manera de expresar los grados, ¿no es cierto? Que en vez de decir 72,5, le pone 72 grados 30 minutos, pero son grados. Entonces, para echar la pelea grados, tiene que echar la pelea con grados, no con minutos. Y como lo que tenía en pantalla eran millas de distancia en el Ecuador, o sea, minutos de diferencia de longitud, lo divide en 60 y lo multiplica, y se lo suma a la memoria B, que es donde estaba la longitud de salida, y va a llegar a la longitud de llegada. O sea, para calcular la distancia entre el meridiano de salida y el de llegada en el Ecuador, llamado diferencia de longitud en minutos de arco, se divide la distancia anterior, o sea, el apartamiento, en el coseno de la latitud media. Pero como ya lo tenía en pantalla, lo único que hay que hacer ahora es ponerle el dividido cos alfa c, conforme. Y por supuesto que al dividir por el 0, se le va a agrandar. Se le agrandó a 549,3. Esas son minutos de diferencia de longitud, conforme. Pero como le digo, no puede echar a pelear minutos con grados. Entonces lo divide en 60 y después le pone más alfa a. Entonces ese resultado le va a dar la longitud de llegada, 141 grados, 14,7 minutos al oeste, conforme. ¿Alguna duda hasta ahí? Bien, no importa, no lo puede hacer seguir ahora porque después, ¿no es cierto?, tiene toda la tarde para hacerlo varias veces hasta que se mecanice y después sigue con el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, el número 7, el número 8, el número 9, el número 10. Conforme. Entonces ahí, y la distancia entre el lugar de salida y el lugar de llegada. Calcular la distancia entre el lugar de salida y el de llegada. Una cosa es el cómo y otra es el qué. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sumar la distancia entre el paralelo de salida y el de llegada, que es la diferencia de latitud al cuadrado, Pitágoras, más el apartamiento al cuadrado y al resultado de 186,4. Conforme. Alguien lo está haciendo, ¿no? O están tomando desayuno. Aquí. No espere el próximo. ¿Cómo? Que aquí lo estoy intentando. No lo entendí. Ah, ya. Bueno, pero por eso lo importante, ¿no es cierto?, que está escrito todo lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, con una sugerencia. El quién no se discute, pero el cómo, por supuesto que tiene varias alternativas. Aquí hay una sola. Pero el qué es importantísimo. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en el 6, ¿qué? La distancia, ¿qué es lo que hay que hacer? Calcular la distancia del medio de salida y llegada. En el 7, ¿qué es lo que hay que hacer? Calcular la longitud de llegada. En el 8, ¿qué es lo que hay que hacer? Calcular la distancia entre el lugar de salida y el de llegada. ¿Cómo? Aplicando Pitágoras, podría decir aquí. Pero
Bueno, lo mismo, dicho en otras palabras, un poquito más largo, sumando el cuadrado del cateto, de los catetos y sacando la raíz cuadrada, el resultado. Claro. Entonces le queda. ¿Y cómo saca la dirección para ir, este otro qué? Calcular la dirección para ir directamente del lugar de salida al de llegada. Entonces, ¿cómo? Bueno, usted sabe que apartamiento es cateto opuesto partido por cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto es el apartamiento y el cateto adyacente es la diferencia de latitud. Entonces, divide el apartamiento en la diferencia de latitud. Ambos en valor absoluto esta vez. Ambos en valor absoluto. No importa, ¿no es cierto?, que les ponga con signo, porque ya puede que los tenga guardados en la calculadora, pero si no los tiene en la calculadora, sino que en el papel, entonces solamente los trabaja sin signo. Y saca el arco tangente del resultado, le da 71. Y esos 71 ahora los tiene que bautizar. ¿Cómo lo bautiza? Como lo dijimos delante. Agrega el prefijo de la diferencia de latitud. Si la diferencia de latitud le salió norte, creo que salió, ¿no? No, salió menos, era sur. Y el apartamiento salió al este. Entonces el nombre va a ser el sur y el apellido al este. Entonces ahí queda bautizado en la Santa Navegación. Y eso lo transforma de 0 a 360 y le queda 109. El resultado que usted tiene que anotar es este, no este. Repito, el resultado que tiene que anotar es este y no este. Si me anota este, malo. Pero si está bueno. ¿Cómo va a estar bueno? Pues el resultado se mide. Usted no le puede decir al timonel gobierna del sur 71 grados al este. Le dice, la dirección es 109. Timonel gobierna el 109. No sur 71. Díganle eso a los que no vinieron. Pues bien. Es importantísimo. Creo que no lo voy a volver a repetir. Conforme. Profesor, Dígame. entonces, ¿qué es lo que se entendería si le digo, si se le dice al timonel sur 71 grados este? Ahí, bueno, si lo escucha el capitán lo va a desembarcar. O, en el mejor de los casos le toca un capitán paleteado y le va a preguntar, bueno, ¿quién fue su profesor? Bueno, claro, entonces usted no vaya a decir que fue el profesor Yusef, no, porque si no va a decir, oiga, no exigió nada ese profesor, está además, y va a mandar una carta a la Universidad Marítima diciendo que no saben navegación los que andan embarcados. Nada que ir. Entonces, ¿qué es lo que tiene que decir el timonel gobierna el 109? No. Conforme. Sí, profesor. Porque el timonel no va a estar calculando, ¿no es cierto?, cuánto es. No, porque él tiene igual que un transportador. La rosa es igual que un transportador, ¿no es cierto? Entonces le salen los grados con el 0 para arriba, el 90 para el este, 180 para el sur. Entonces usted tiene que seguir un número y sigue el 109. Conforme. Qué bueno. Bien, con eso damos por terminado el primer problema de la planilla de ejercicio. Vamos al segundo. El segundo es una variante del primero más simple. ¿Por qué? Porque dice calcular la posición estimada después de navegar diferentes intervalos al mismo rumbo. Por ejemplo, la posición estimada al mediodía de un buque que navega al rumbo 304 y 13 nudos fue latitud tanto, longitud tanto. Calcular la posición estimada a las 17:30, a las 18 y a las 18:18. Este es el problema más común que hay en astronavegación. Porque usted usa las posiciones estimadas para hacer otros cálculos aquí, aquí y acá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Almacena la latitud y la longitud en las memorias A y B, respectivamente, la calculadora, con sus signos correspondientes. Igual que delante, sí, por alguna diferencia, ninguna. ¿Qué es lo que hace ahora? Calcula las distancias navegadas de las 12 hasta las 17:30, desde las 12 hasta las 18 y desde las 12 hasta las 18:18. ¿Cómo las calcula? Nótese que el mediodía son las 12, las 17:30 son las 5:30 de la tarde, entonces navegó 5 horas y media. Entonces, 5 horas y media. Lo puede poner 5,5 o si quiere le pone 5 grados 30 minutos.
porque es lo mismo, es una manera de expresar horas o grados, no minutos ni segundos, no, eso está en horas. Las horas tienen que estar, es decir, el tiempo tiene que estar en horas, no en días ni en minutos, ni aquí, horas. Entonces, 5,5 por la velocidad que era 13. Entonces le pone 5,5 por 13 y le tiene que dar 71,5. Conforme. Después, las 18 son las 6. 6 por 13 y le tiene que dar 78. Conforme. Y después le pone 6, 18. 6 grados, 18 minutos o 6,3 por 13 y le tiene que dar 81,9. Conforme. Qué bien. Después, ¿qué es lo que tiene que hacer? Calcular la latitud de la posición estimada a las 5:30 de la tarde, a las 17:30. ¿Cómo? Sumando el producto de la frecuencia multiplicada por coseno del rumbo. Entonces, aquí le voy a decir, te recomiendo, porque quiero que ponga, porque se lo voy a explicar paso a paso con lo que tiene y lo que no es conveniente hacer. Bueno, primero que todo, poner la longitud 5,26 sur, entonces pongo menos 35 grados. Después, si me salta la más mínima duda, le pongo alfa A, X, 35,26 con signo menos, conforme. Después pongo la longitud en pantalla con su signo con signo menos. 168,54, Shift STO Bravo. Si me salta la más mínima duda, alfa Bravo X, 168,54 con signo menos, conforme. Entonces ahora, la primera distancia, nótese que no es necesario calcularla y anotarla, porque se lo voy a hacer. Te coloca 5, bueno, tiene varias maneras, pero lo voy a hacer 5 horas 30 minutos, como si fueran grados, por 13. No le pongo igual, solamente tengo en pantalla 5 grados 30 minutos por 13, conforme. Eso que tengo en pantalla, si le pusiera igual, me daría la distancia. No importa, no, ¿por qué voy a estar gastándole batería a la calculadora? Entonces, 5 grados 30 minutos por 13. ¿Qué es lo que tengo que hacer con eso? Como es una distancia, multiplicado por el coseno del rumbo, el coseno de 304. Si yo le hiciera igual, me daría la diferencia de latitud en minutos, pero como no quiero la diferencia de latitud en minutos, sino que la quiero en grados, la divido en 60. No le pongo igual, sino que lo que tengo ahí, si le pusiera igual, sería la diferencia de latitud en grados, pero no me interesa cuánto. Entonces lo que hago, eso que tengo ahí, esa diferencia de latitud en grados, le pongo más alfa A, X y tiki-taka. Entonces me quedan menos 34,46,0. Menos 34,46,0 sur. ¿Entendió o no? ¿Me siguió? ¿Alguien me siguió? ¿O no le interesa? Bueno. Profesor. Dígame. Por lo menos yo me escuché súper entrecortado. Qué pena, ¿qué quiere que le diga? Profesor, yo le escuché bien, pero ¿podría volver a repetirlo, por favor? Conforme. Pregunta, ¿tiene la memoria A y B la latitud y la longitud de salida respectivamente para ahorrarnos ese paso? Sí. Conforme. Entonces, borre la pantalla en blanco. ¿Ya? A C le pone. ¿Le puso a C? Ya, dígame algo. Uy. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Alguien me escucha? Sí, se escucha. Ya. ¿Tiene la pantalla en blanco?
Sí. Conforme. Entonces, vamos a ver la distancia, a poner la distancia en pantalla, pero no le vamos a poner 71,5. Le vamos a calcular la distancia, pero no le vaya a poner signo igual, sino que póngale simplemente 5 grados 30 minutos, 5 grados 30 minutos por la velocidad que son 13. Y no le ponga igual, deje solamente 5 grados 30 minutos por 13. ¿Tiene 5 grados 30 minutos por 13 en pantalla? Ya, ¿sí o no? Profesor, ¿usted se refiere en pantalla de que usted está haciendo algo en la pantalla? ¿O No en la pantalla de su calculador, en la pantalla de su calculador. ¿Tiene 5 grados 30 minutos por 13? Ya, sí, ahora lo voy a ver. ¿Conforme? Si le pusiera igual, no le ponga igual, pero si le pusiera igual, le daría la distancia de 71,5 millas. ¿Está de acuerdo? Conforme. Pero como lo que tiene en pantalla es la distancia, esa distancia la tiene que multiplicar por el coseno del rumbo para que se le transforme en diferencia de latitud. ¿Sí o no? Entonces, simplemente le pone por cos, el rumbo era 304. Conforme, no le ponga igual. Le puso por cos 304, conforme, no le ponga igual. Ahora, si le pusiera igual, le daría la diferencia de latitud en minutos, ¿sí o no? Sí. Sí, conforme. Pero usted no quiere la diferencia de latitud en minutos, quiere la diferencia de latitud en grados. ¿Para qué? Para después sumársela a la memoria A. Entonces le pone dividido 60, no le vaya a poner igual, porque no es necesario. Le pone dividido 60. Y ahora, si le pusiera igual, le daría la diferencia de latitud en grados, ¿sí o no? Pero no le ponga igual. ¿Ya? Sí, entendido. Conforme. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer con esa diferencia de latitud en grados que usted tiene en pantalla? Sumárselas a la latitud de salida, más alfa, y ahí recién le pone el igual. Excel. ¿Ya? ¿Qué le quedó en la pantalla de su calculadora? No le quedó nada. No me estaba siguiendo. Bueno, le debió haber quedado menos 34 grados 46,0 minutos, con signo menos, que significa 34 grados 46 minutos sur. Conforme. ¿Puedo seguir o tiene alguna duda? Proceda nomás, profesor. Gracias. O sea, no le dio, porque no hizo caso. Pero en fin, está grabado, así que después me hace caso. Después, para calcular la latitud media, eso es el que hay que hacer, calcular la latitud media y almacenar la memoria. ¿Cómo? Entonces, si lo que tiene en pantalla es la latitud de llegada, ¿no es cierto? 34,46, usted a eso le pone más alfa A, y ahora le pone igual, conforme. Entonces, después del igual le va a quedar la suma de la latitud de salida y la latitud de llegada. Y el resultado que tiene en pantalla, que es 70,12, le divide en 2, y no le ponga igual, sino que le pone el tiro, Chief STO Charlie, y le queda 36 grados 6 minutos, 0. Esa es la latitud media, almacenada o guardada en la memoria C. Conforme. 35 grados 6 minutos. Conforme. Bien. Calcular la longitud de la posición estimada a las 17:30. Eso es lo que tiene que hacer ahora. Entonces, suma el producto de la primera distancia multiplicada por el seno del rumbo, dividido primero por el valor almacenado en la memoria C, que es la latitud media, y luego dividido en 60 para que se le transforme en grado. Y finalmente le suma más alfa bravo.
¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Dígame algo. ¿O no está ni ahí? Profesor, el último punto, ¿cómo se hacía? El 5, disculpe. Bueno. Bueno. 165. Sí. Entonces, tiene que calcular la longitud de la posición estimada de la distancia. Conforme. Suma el producto de la primera distancia. Primero calcula el apartamiento. ¿Cómo? Multiplicando la distancia por el coseno del rumbo. ¿Y de dónde saca la distancia? Bueno, si no la anotó, no importa, pues le pone 5 grados, 30 minutos, que es el tiempo, por la velocidad que son 13. Y no le ponga igual. Pone 5 grados por 13. Pero lo que tiene en pantalla es la distancia. Y lo tiene que multiplicar por el seno del rumbo, por seno de 304. Conforme, pero no le ponga igual. Déjelo así nomás. Si le pusiera igual, le saldría el apartamiento. Pero el apartamiento usted lo tiene que transformar en diferencia de latitud, perdón, de longitud. ¿Cómo? Dividiéndolo por el coseno de la latitud media. Entonces le ponen dividido cos alfa c. El alfa c es donde está la memoria c. Si no le ponga igual. Si le pusiera igual, le daría la diferencia de longitud en minutos. Pero usted no quiere la diferencia de longitud en minutos. Usted quiere la diferencia de longitud en grados. ¿Cómo lo hace? Dividido 60. No le ponga igual. No le ponga igual. Si le pusiera igual, le daría la diferencia de longitud en grados. Pero lo que tendría que hacer ahora es sumarle la longitud de salida. Entonces le pone más alfa bravo y ahora recién le pone el signo igual. Y le quedan 170 grados, 6,5 minutos. 170 grados, 6,5. No le vaya a poner 170 grados, 6 minutos, 27 segundos. No, malo. Matemáticamente podrá estar bueno, pero estamos en clase de navegación. En navegación se usan grados y minutos con una décima. Grados y minutos con una décima. Y si no, va a recibir un castigo severo. Un castigo severo. Y no diga que no lo dije. No se lo advertí. Sí, se lo advierto. Tiene que acostumbrarse a anotar las cosas como corresponde. 170 grados, 6,5 minutos. En navegación se usan grados y minutos con una décima. ¿Y cómo transforma los segundos de arco que le salen en la calculadora a minutos, a décimas de minutos? Conforme. Si usted dividiera los segundos en 60, le darían minutos. Si dividiera los segundos en 60, pero usted no quiere minutos, quiere décimas de minutos. Entonces, los segundos lo divide solamente en 6 y le sale el número que tiene que poner después de la coma, o sea, las décimas. Conforme. Todas estas cosas no debería decirlas pues, en una clase de navegación, ¿no es cierto? Porque no me dan tiempo para estarle explicando estas cosas que son de matemáticas elementales, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Conforme. Gracias, profesor. Bien, ¿le quedó claro? Qué bueno. Y después repite el proceso con la segunda distancia y después con la tercera distancia y así sucesivamente. Aquí le vamos a repetir aquí. Y ya está en condiciones de hacer todas las estimas 1 y las estimas 2. Vamos a las estimas 3. Y esta ya se pone un poco más interesante. Es muy corto, pero se pone interesantísimo. Entonces, calcular la posición de un buque que se encuentra en la dirección y distancia que se indica de un objeto cuyas coordenadas son 48 grados 57 minutos sur, 101,31 oeste, conforme. Y el buque está al 0,15 y 9 millas del objeto. Esto lo vamos a explicar un poco más lento porque es de capital importancia. Bien, entonces, si usted pone una línea vertical, esa línea vertical representa el meridiano. Ese cero no es que sea el meridiano cero, ese es el norte, porque el meridiano siempre lo conduce por el camino más corto hacia el polo norte o hacia el polo sur, pero el norte queda para arriba.
conforme. El meridiano es el 101.31, 101, y el paralelo es el 48.57. Ahí hay un objeto que podría ser un faro. El faro normalmente se simboliza con una estrella y una gota de agua de color magenta, que puede estar en cualquier dirección en la gota. Pero en fin, ¿alguna duda está ahí o no? Dígame algo, por favor. ¿Sí o no? No, No, profesor. Ya, qué bueno. Entonces, haga cuenta que usted está dibujando, después lo dibuja, porque esto tiene que hacerlo gráfico y matemático. Entonces, gráficamente, ¿no es cierto?, dibuja una cruz, aquí pone el meridiano de salida y aquí pone el paralelo de salida y ahí está el objeto. Ahora le dicen que el buque está al 0,15 y 9 millas. Si le dicen que está a 0,15, ¿estará para allá? ¿Ah? ¿Sí o no? Para la derecha, ¿no? No sé, pero la pregunta, ¿estará para allá? No, ¿Estará para acá? No. tampoco. ¿Estará para allá? No. ¿Estará para allá? Para allá sí. sí. Conforme, muy bien, porque para allá queda el 0,15. Está para allá. Si está entre 0 y 90, tiene que estar por ahí. Y si está entre 90 y 180, si está entre 180 y 270, si está entre 270 y 370, está el 0,15. Conforme. Entonces, con un transportador mide 15 grados para allá y tiene una línea. Pero le dicen que está a 9 millas. Conforme. Entonces, mide 9 centímetros de aquí para allá y ahí están las 9 millas. Entonces, quiere decir que el buque está ahí. Ahí está el buque. Ese que está ahí es el meridiano del buque y ese que está acá es el paralelo del buque que todavía no lo conozco. Y eso es lo que tengo que obtener. ¿Alguna duda está ahí? No, profesor. Qué bueno. Entonces, eso que tengo ahí es, ¿qué será eso? ¿Qué es esto que estoy La mostrando latitud. aquí? Ese es un paralelo. ¿Y esto qué será? Otro paralelo. ¿Qué paralelo es este? Ese es el paralelo del faro. ¿Y qué es esto que está aquí? Es el paralelo del buque. Entonces, ¿qué será eso que está entre medio de los dos? La diferencia de latitud. La diferencia de latitud. Pero muy bien, si usted la mide con una regla, le va a dar 8,7. Conforme. Después lo hace usted con toda calma y le tiene que dar 8,7. Pero lo puede hacer sin regla. ¿Cómo? Multiplicando la distancia por el coseno de 15. Se multiplica 9 por el coseno de 15 y le va a dar 8,7 también. ¿Podría ser de otra manera? Ah, no. Entonces, quiere decir que el buque está 8,7 millas más al norte del paralelo de salida. Por lo tanto, está 8,7 minutos de diferencia de latitud más cerca del Ecuador, porque esto es sur. Entonces, quiere decir que esto hay que achicarlo en 8,7. Hice 57, le resto 8,7, me quedan 48,3. O sea, este paralelo es el 48, 48,3. Y este es el 48, 57,0. Ya encontré la latitud del buque. Conforme. Conforme. Bien. Entonces, almacena la latitud y la longitud del objeto con sus signos correspondientes en la memoria A y B respectivamente. ¿Cómo lo hace ahora con calculadora? Igual que el anterior. ¿Cómo? Vamos a navegar 9 millas al 0,15 y vamos a sacar la latitud y la longitud de llegada. Entonces, calcula la distancia entre el paralelo del objeto y del buque. Ese es el qué, que por lo demás es igual a la diferencia de latitud en minutos de arco. ¿Cómo? Multiplicando la distancia por el coseno de la dirección. Y el resultado le tiene que dar 8,7. Conforme, pues ya lo dijimos. 9 por el coseno de 15 le da 8,7. Pero en la calculadora no hay necesidad de hacerlo así. Simplemente usted le coloca 9 cos 15 dividido 60 para transformarlo en grado más alfa A. Y ahí le va a salir 48, 48,3 con signo menos. ¿Quiere hacer la prueba? Aquí le va a quedar más claro todavía.
Pongamos la latitud y la longitud, menos 48,57, menos 48,57 chif STOA y 101,31 con signo menos, 101,31 chif STOB. Bien, tiene almacenada ya la latitud y la longitud en las memorias A y B respectivamente. No me pesca. Sí. No le interesa, bueno, que no le interese, sigo nomás. Conforme. Entonces, Profe, ahora quiero consulta. que... Dígame. ¿Usted cuál recomienda que sea A? Porque uno puede cometer el error de cambiarla. No lo entiendo. ¿Qué es lo que va a cambiar? O sea, lo que pasa es que ¿cuál tomo como el valor de A? ¿El de salida o o el otro? Miren, lo que vamos a hacer es hacer navegar las coordenadas de este punto 9 millas al 0,15 y llegamos a las coordenadas de acá. Esas son las coordenadas del buque. Vamos, en vez de navegar el buque, voy a navegar virtualmente, como dicen ahora, las coordenadas hacia allá, para llegar ahí y para descubrir qué coordenadas son esas, qué latitud y qué longitud. Eso significa coordenada. ¿Conforme? Esa era la pregunta. Sí, profesor, muchas gracias. Ya. Puso la latitud y la longitud en las memorias A y B respectivamente. Conforme. Entonces, ahora le coloca 9 cos 15. 9 cos 15. No le ponga igual. Si le pusiera igual, le daría 8,7. Pero no es necesario ponerle igual, porque lo que se le pusiera igual, esa diferencia en la latitud, ¿no es cierto?, no me sirve por el momento para echarla a pelear con la memoria A. ¿Por qué? Porque la memoria A está en grados. Entonces, para transformarlo a grados, le pongo dividido 60 más alfa A. Y ahí le pongo igual. Y me quedan 48, 48,3. Haga la prueba. Conforme. Sí, profe. Qué bueno. ¿Le quedó más claro ahora? Sí, ahora entendí. Más que nada mi problema era con el almacenar la memoria y se ahorra caleta el proceso. Ah, ya. Sí, pues. Ahora, para calcular la latitud del buque, como ya lo dijimos, se suma la distancia entre el paralelo del objeto y el buque, dividida en 60, ¿no es cierto?, con la latitud del objeto, almacenada en la memoria A. Conforme. Y ahora vamos por la longitud. Perdón, pero antes que eso calculamos la latitud media. Entre paréntesis, cuando la distancia, aquí sale, cuando la distancia es muy pequeña, digamos menos de 20 millas, como en este caso, este paso se puede omitir, porque se llega al mismo resultado usando la latitud del buque o la del objeto. Da lo mismo. Pero en fin, hagámoslo para que se acostumbre. Entonces, ¿cómo? Lo que tiene en pantalla, esos menos 48, 48,3, le suma la memoria A, para que le dé la suma, por supuesto. Si le suma la memoria A, le dan la suma. Y le pone exe. ¿Para qué? Para que le dé el resultado. Y el resultado lo divide en 2 y lo guarda en la memoria Charlie. Entonces le pone más alfa A exe dividido 2 shift STO Charlie. Y ahí le tiene que ir la latitud media almacenada, 48,52,7. Conforme. ¿Profe puede repetirlo? Sí, sí. Lo mismo que hicimos delante. Una vez que llegamos a la latitud de llegada, sacamos el próximo paso, sacar la latitud media y guardarla en la memoria C para que no se nos olvide. En vez de ponerla en el papel, ¿para qué vamos a gastar también el lápiz? Lo ponemos en la memoria de la calculadora. Entonces, ¿cómo? Teniendo la latitud de llegada en pantalla. Si usted ya tiene menos 48, 48,3 en pantalla de la calculadora, lo que hace es ponerle más alfa A, y ahí le pone igual. Si le pone más alfa A igual, entonces le va a aparecer en pantalla a la calculadora la suma de las dos latitudes, ¿sí o no? Pero usted no quiere la suma, lo que quiere es la latitud media. O sea, eso que tiene en pantalla lo divide en 2. Le coloca dividido 2, pero no le ponga igual. Póngale al tiro. Shift STO Charlie. Y la calculadora calcula y se lo guarda.
Entonces, en la memoria C le quedó la latitud media, que en este caso, como decíamos, es menos 48,52,7. ¿Conforme? ¿Está de acuerdo usted ahí? Sí, profe, sí entendí. Conforme. Entonces ahora, lo que vamos a hacer es calcular la diferencia de latitud, es decir, vamos a calcular la longitud, llega a ser el qué. ¿Cómo? Calculando primero el apartamiento. Después vamos a calcular la diferencia de longitud. Fíjate que ahí borré lo que está de más. Pero gráficamente, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a dibujar un ángulo igual a la latitud media. 48,57 es 48,9. Entonces dibujamos un ángulo 48,9 y tiramos una línea auxiliar. Línea auxiliar. 48,9 grados para allá. ¿Está de acuerdo o no? ¿Para qué me hace usted? Ya le voy a explicar. Conforme. Hecho eso, la distancia entre esos dos meridianos es el apartamiento. Entonces medimos la distancia entre los dos meridianos y me da 2,3 minutos de millas al este. Eso podría estar aquí o podría estar acá, pero para que no me quede tan apretada la figura aquí, se lo puse arriba porque da lo mismo, ¿no es cierto? Que esto que está aquí es exactamente igual que lo que está acá. Conforme. Entonces, si yo mido el apartamiento, lo tendría que medir aquí. Ahí. Esa es la distancia entre los dos meridianos. O acá. Conforme. O aquí. ¿Están de acuerdo hasta ahí o no? Sí, profesor. Conforme. Pero para transformarlo en diferencia de longitud, o sea, distancia entre estos mismos meridianos en el ecuador, lo tengo que agrandar. ¿Cómo lo agrando? Para agrandarlo hay que dividirlo por el coseno de 48 grados,9. Conforme. Entonces, si no tengo calculadora, ¿qué hago? No se puede. Aquí. No. Lo que se hace es dibujar un ángulo de 48,9 y tira una línea auxiliar. Conforme. Entonces, esto que tiene aquí es el cateto opuesto de este triángulo. Y un triángulo, mire, esto que está aquí es igual a esto que está acá. Cateto adyacente igual hipotenusa por coseno. Entonces, lo que quiere usted es la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa es cateto adyacente dividido por el coseno del ángulo. Y como este ángulo mide 48, esto que tiene aquí, en este triangulito que está aquí, ¿cierto? Esta es la distancia que hay aquí, o sea, el apartamiento entre estos dos meridianos. Pero en el ecuador es más grande la distancia, es esta que está acá, es la hipotenusa. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el coseno es cateto adyacente partido por la hipotenusa. Cateto adyacente partido, y por lo tanto la hipotenusa es cateto adyacente dividido por el coseno. Si el cateto adyacente, el apartamiento, lo divide en el coseno de este ángulo que está aquí, que dibujamos igual a la latitud, entonces la hipotenusa representa la distancia que hay en el ecuador entre esos dos meridianos. Y esto, naturalmente, que es, no representa nada, sino que es la distancia que hay entre los dos paralelos, perdón, entre los dos meridianos, medido a lo largo de un paralelo de latitud. O sea, este es el apartamiento y esto es la diferencia de longitud. ¿Por qué? Porque en este triángulo, ¿no es cierto?, se cumple la relación, bueno, es obvio que se cumpla, de que cateto adyacente es hipotenusa por coseno. Coseno es cateto adyacente partido por hipotenusa. Hipotenusa es cateto adyacente dividido en el coseno de este ángulo. Entonces, mido la diferencia de longitud aquí, si no tengo calculadora. ¿Conforme? ¿Entendieron o no? Sí, profesor, pero el ángulo todavía no sé de dónde sale. Ay, ¿dónde mide la latitud? Perdón, ¿dónde mide el apartamiento? ¿Lo mide aquí? No. ¿Lo mide acá? Tampoco. Si para eso le mostré el mono. Lo mide en la latitud media. Entonces, esto 48,9 es el término medio de estos dos. Ah, esto. Ahora, como le decía, cuando la distancia es chica, da lo mismo. Si usted le pone 2,3 dividido en el coseno de 48,57,
le va a dar 3,5. Y si le pone 2,3 dividido en el coseno de 48,57, también le va a dar 3,5. Créame. O sea, cuando ya la distancia es muy grande, ahí cambia, pero cuando la distancia es chica puede usar cualquiera de las dos latitudes. Pero en fin, como ya tiene almacenada esta en la memoria, podría haber usado esta. Cuando las distancias son grandes, ahí latitud media. Conforme. Sí, profesor. Entonces, conforme. Entonces descubrió que el meridiano de llegada, este que está aquí, el del buque que andamos buscando, está 3,5 minutos de diferencia de longitud al este de este 8. Por lo tanto, está más cerca del Ecuador. Entonces, a 31, le resta 3,5 y me quedan 27,5. Este es el meridiano 101, 27,5. Conforme. Conforme. Sí. Bien, entonces, para calcular el apartamento, ahora con calculadora, ¿qué es lo que hacíamos delante y qué es lo que vamos a hacer ahora? Exactamente lo mismo. Entonces, primero calculamos el apartamento. ¿Cómo? Multiplicando la distancia, las 9 millas, por el coseno de este angulito que está aquí, que es el rumbo. Entonces, 9 cos 15. No le ponga igual. Pues si le pusiera igual, le daría 2,3. Pero no es necesario. Lo que tiene ahora, si le pusiera igual, ¿no es cierto?, sería el apartamento. Pero ¿cómo lo transforma en diferencia de longitud? Dividido por el coseno de la latitud media. Entonces, dividido cos 48,9. No le ponga igual, porque si le pusiera igual, le daría la diferencia de longitud en minutos. Y usted todavía no quiere la diferencia de longitud en minutos, quiere la longitud de llegada. ¿Y cómo saca la longitud de llegada? A la longitud de salida le suma la diferencia de longitud. Conforme, entonces le pone más alfa bravo x. Y le quedan 101, 27,5. Y aquí están los pasos que acabo de decir, está escrito ahí. El qué y un cómo. ¿Qué más quiere? Hágalo varias veces el problema anterior y varias veces te va a ver que en el fondo es lo mismo. Pero también es importante que lo haga gráficamente para que sepa lo que está haciendo, no como una máquina que está calculando ahí, no sé si para eso compramos un software y lo reemplazamos ahí a los señores oficiales por un software. Aquí. ¿Alguna duda? No, profesor. ¿Vamos al 4 o tienen alguna duda? Ya, vamos al 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces dice, calcular la posición de un buque que obtiene una marcación y distancia a un objeto cuyas coordenadas se conocen. Entonces dice, un buque que navega al 146 avista un objeto cuyas coordenadas son tanto y tanto al tanto y tantas millas de distancia. ¿Cuál es la posición del buque? Entonces, nuevamente, conozco las coordenadas del objeto, que podría ser un faro, y el buque lo avista al 015. Quiere decir que el buque está en la dirección recíproca del 015. O sea, si el buque avista el faro al 015, quiere decir que el buque está al 195 del faro, ¿sí o no? Entonces, para ir de aquí para allá tengo que ir al 015, pero para venir de allá para acá tengo que venir al 195. Para ir de aquí para allá tengo que ir 11 millas, y para ir de acá para acá tengo que venir menos 11 millas.
conforme. O 11 millas también, ya conforme. Entonces, el objetivo es descubrir qué paralelo es este y qué meridiano es este otro. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hacer navegar las coordenadas del faro hasta el buque. Hacer navegar virtualmente las coordenadas del faro hasta el buque. Pero, ¿cómo sé que ese es el 015? Entonces, lo primero que hago es calcular cuál es la demora. ¿Cuál es la demora del buque al faro? ¿Cómo se calcula la demora? La demora es, como lo dijimos en la primera clase, es la marcación más el rumbo. ¿Por qué? Porque la marcación es un arco de horizonte entre la proa y un objeto. Y el rumbo es un arco de horizonte entre un punto cardinal y la proa, conforme. Entonces, imagínense que el rumbo es 10. Entonces, el arco de horizonte entre el meridiano y la proa son 10 grados, ¿sí o no? ¿Se puede imaginar eso? Parece que no. Rumbo es el arco de horizonte entre el meridiano y la proa, el heading. Y este buque va al 145, 146. El 146 queda hacia el sureste. Claro, pues ahí está el 90, aquí está el 180, 146 queda entre los dos. Conforme. Pero el objeto está al 229 relativo. Esa R siempre significa relativo. Cuando aquí no se le pone nada, porque si no se le pone nada es porque está referido al norte geográfico, o sea, al meridiano, conforme. Pero si se le pone relativo, o T en inglés, perdón, no, en inglés también es R, conforme, es R, relativo. Entonces, de aquí, de la proa, parte midiendo 229 grados más. Entonces, la demora es igual al rumbo más la marcación. Si usted va al 10 y ve un objeto 10 grados por estribor, quiere decir que el objeto está al 020. ¿Se lo puede imaginar eso o no? Si usted va al 10 y ve un objeto 20 grados abierto por estribor, quiere decir que la demora del objeto es 10 más 20, o sea, 30. Entonces, ¿cómo calculo la demora? Sumando la marcación, más el rumbo, sumando el rumbo más la marcación. ¿Conforme? Sí. Entonces, suma el rumbo más la marcación. Y le dio 15. No, me dio otro número. Si se pasó de 360, le resta 360, porque cualquier ángulo que usted le sume o reste 360 lo deja igual. Lo deja igual, conforme. Entonces, me queda 0,15. ¿Entiende el problema ahora? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer navegar las coordenadas de aquí para acá. Gráficamente, ¿no es cierto? Usted mide un ángulo de 15 grados aquí, pero como es del buque de esta dirección al 195, 11 centímetros y llega a la posición del buque. Por aquí levanta una paralela a esta y ese es el paralelo del buque. Conforme. Entonces, lo primero que tiene que hacer es medir la distancia entre paralelos con una regla y le quedan 10,6 centímetros. Bueno, entonces dice que como cada centímetro es una milla, entonces son 10,6 minutos de diferencia de latitud. Hacia el sur, conforme. Entonces quiere decir que el paralelo de llegada es más grande, porque como estamos en latitud sur y nos estamos alejando del Ecuador, esto va aumentando. 32,2 más 10,6 y le quedan 42,8. Conforme. Sí, profesor. Ya. Conforme. Entonces, ya descubrimos el paralelo, ahora falta descubrir el meridiano. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pero esto con calculadora, lo mismo que delante. Multiplica.
Esto es bien interesante. Bien interesante. ¿Por qué? Para descubrir la latitud tendría que multiplicar 11 por el coseno de 195 para traer las coordenadas para acá. ¿Sí o no? Si usted multiplica 11 por el coseno de 195, le va a salir menos 10,6. ¿Sí o no? ¿Ah? Sí, profesor. Sí, pero mire qué interesante lo que vamos a hacer ahora. En vez de multiplicar 11 por el coseno de 195, vamos a multiplicar menos 11 por el coseno de 15. ¿Por qué? Porque si yo le pongo 15, me queda apuntando en esa dirección, pero me vengo marcha atrás para acá. ¿Me dará lo mismo, no? Mire que sabia la trigonometría. Póngale menos 11 cos 15 y le queda menos 10,6. ¿Sí o no? Sí. O sea, lo puede hacer de las dos maneras. Bien. Entonces, lo dejamos así nomás, porque primero lo va a hacer gráfico. Entonces, ahora, ¿no es cierto?, medimos el apartamiento. Eso es apartamiento, pero no me sirve el apartamiento, yo quiero la diferencia de longitud. Entonces, dibujo un ángulo de 12, de latitud media, 12,5, 32, 30 o 0,6, da lo mismo. Usted en un transportador no puede distinguir el 0,5 y el 0,6. Entonces, dibujo un ángulo de 12,5. Entonces, si esto es la distancia que hay aquí, en este paralelo, entre este meridiano y este otro meridiano, esto que está acá, la hipotenusa, es la distancia que hay en el ecuador, entre este mismo meridiano y este otro meridiano. ¿Por qué? Porque la distancia entre dos meridianos, medida a lo largo de un paralelo de latitud, es igual a la distancia que hay entre esos mismos meridianos en el ecuador, pero multiplicado por el coseno de la latitud de este angulito que es 12,5. ¿Qué le parece? Entonces aquí mido un ángulo de 12,5, levanto una línea auxiliar y aquí mido la distancia que hay en el ecuador entre estos dos meridianos, entre ese y ese. Y me da más que eso, porque se me agrandó, la hipotenusa que siempre se me agrandó a 2,9. Entonces, 2,9 es la distancia del ecuador entre estos dos meridianos. Minutos de diferencia de longitud. Y como el buque está más al oeste del meridiano del faro, entonces quiere decir que la diferencia de longitud en minutos es 2,9. Entonces esos 2,9 se los sumo al 34,3, porque me voy alejando de Greenwich, y me queda que la longitud del buque es 34,3 más 2,9, 37,2. Y ahí descubrí la latitud y la longitud gráficamente. Y con calculadora, el procedimiento, ¿no es cierto?, es el mismo que en los ejercicios anteriores. Entonces, si mal no, tiene 40 ejercicios. Sí, dígamelo. Una consulta, el 12,5 sale entre el promedio entre las dos. Sí, sí. No, okay. Pero, como le decía adelante, ¿no es cierto?, para efectos prácticos, si usted le pone 12,5 o 12,7, da lo mismo. ¿Por qué? Porque gráficamente no alcanza a distinguir, y matemáticamente, trabajando en grados y minutos con una décima, le sigue quedando igual. Le cambiarán los segundos, pero nosotros no trabajamos con segundos, trabajamos con grados, minutos y una décima. ¿Conforme? Sí, profesor. Bien, vamos a llegar hasta aquí. Entonces tiene 40 ejercicios que hacer, pero no 40, porque va a tener que hacer unas 10 veces de los que vimos hoy día en clase, hasta que no le quede, pero la más mínima sombra de duda de todo lo que hemos visto, y después hace los ejercicios. Y va a adquirir, y elige un sistema que a usted más le acomode. Elige el sistema que le acomode más. Conforme, pero no escatime ni un minuto de tiempo para no hacer ejercicio. O sea, póngase al tiro.
sobre todo, si hasta este momento ni siquiera he leído los capítulos 1, 2 y 3. Si ha leído los capítulos 1, si no ha leído esos capítulos, preocúpese, porque en la clase 1 y 2 no dijimos nada que no estén los apuntes. Y no me diga que sin PowerPoint no puede estudiar, ni sin cursos grabados, no hay que ver, porque no hemos dicho nada que no estén los apuntes. Bien, que les vaya muy bien esta semana y nos vemos el próximo lunes a las 8:30. 8:15 va a estar abierta la sala si Dios quiere. Dígame. ¿Estos ejercicios dónde los podemos encontrar? ¿Dónde los puede encontrar? A ver, ¿quién puede decir? ¿Alguien sabe? En información general del curso. Información general del curso. O sea que no ha abierto ni siquiera la plataforma Blackboard. Ya llevamos 15 días. Entre paréntesis, son 13 semanas. De las 13 semanas, hay como 3 lunes que son festivos, más una semana de consolidación que no se puede pasar materia ni hacer pruebas, ¿no es cierto? Entonces, de las 13 quedan 10. Y de las 10 ya llevamos 3. O sea, llevamos un 30% de la materia, ya deberíamos haberla avanzado. Y no hemos pasado ni el 1% ni el 5%. Profesor. Sí, dígame. ¿En cuánto tiempo más dijo que era la solemne? Uy, lo he anunciado en los primeros lunes de cada mes. O sea, el primer lunes de agosto que cae, perdón, el primer lunes de septiembre que cae. Ay. 1, 2, 3, 4, 5, el 6. El 6 de septiembre. Sí, el 6 de septiembre tenemos la solemne 1. ¿Conforme? Ya, gracias. Profe, la solemne hasta el capítulo 4. No lo entiendo. La primera solemne será hasta el capítulo 4. No, hasta donde alcancemos a pasar, porque no creo que alcancemos a pasar toda la materia durante el semestre. Como le digo, si ya llevamos un 30% de las clases, del tiempo gastado en clase, porque son 10 clases en el semestre que vamos a tener, y las 10 clases de la tercera, o sea que ya llevamos un 30% de las clases ya hechas y hemos pasado un 10% de la materia con suerte. Conforme. Y eso que la estoy pasando por encimita nomás, porque no he profundizado en temas como la corredera, el coeficiente de la máquina, el resbalamiento, etc. Conforme. Que siempre habían habido